El aire de São Paulo era una mezcla densa de polución y oportunidades, una sinfonía de motores y anhelos. Entre el hormigón gris de las inmensas avenidas, un niño de 10 años, llamado Samuel, se sentó en un banco de plaza, ignorando el ruido que lo rodeaba y la soledad que lo envolvía. Con lápices gastados y un trozo de papel, estaba creando un universo donde los colores eran más vibrantes que la realidad que le tocaba vivir. Sus manos, pequeñas y marcadas por la suciedad, se movían con la seguridad de quien posee un tesoro intangible. Con cada trazo, una casa de granja de un blanco prístino tomaba forma, con un columpio colgando de la rama de un árbol robusto. Las hojas, pintadas en un verde tan intenso que casi parecían brillar, contrastaban con el cielo azul pálido, en el que una nube solitaria flotaba. Era un dibujo simple, pero tan lleno de un sueño, de un anhelo de hogar y calidez, que parecía respirar. La imagen capturó la esencia de lo que había perdido, un eco de una inocencia que había sido ahogada por la dura realidad de las calles. Al terminar, lo sostuvo en alto, como si fuera una ofrenda al cielo que lo observaba, y una sonrisa fugaz se dibujó en sus labios, una sonrisa que rara vez se veía en un niño que llevaba la carga de la orfandad en sus ojos. A unos pocos kilómetros de distancia, en la cima de un rascacielos de vidrio que cortaba las nubes, Arthur D'Angelo, un magnate de bienes raíces, miraba el mismo cielo. Su oficina, tan inmensa como el vacío en su alma, estaba saturada de la frialdad del minimalismo y el silencio del éxito sin compañía. Los números de las acciones parpadeaban en una pantalla gigante, un constante recordatorio de su poder, pero también de su abrumadora soledad. Su vida era una ecuación de ganancias y pérdidas, una rutina calculada con precisión, desprovista de cualquier emoción genuina. Había construido un imperio sobre cimientos de cemento y ambición, pero en el proceso había olvidado lo que significaba construir una vida. Su existencia era un monumento a la riqueza material, un triunfo vacío que lo había aislado del mundo y de sí mismo. En un rincón de su inmaculado escritorio, una antigua caja de madera, polvorienta y olvidada, contenía el único rastro de un pasado que había borrado deliberadamente, el recuerdo de un niño que solía soñar. Y en ese momento, una pregunta invisible flotó en el aire, una invitación silenciosa para aquellos que presenciaban el contraste de esas dos vidas tan dispares. ¿Qué estás construyendo con la tuya? Si te sientes conmovido por esta historia, suscríbete para no perderte el desenlace y comenta desde dónde nos acompañas. La vida de Arthur D'Angelo era una secuencia de reuniones y decisiones implacables, un carrusel de cifras en constante movimiento. Había perfeccionado el arte de la indiferencia, un escudo que lo protegía de cualquier intromisión emocional. Los años habían endurecido su corazón, convirtiendo la calidez de un pasado lejano en un eco mudo y distante. La única debilidad que se permitía era la nostalgia silenciosa que a veces lo asaltaba, un recuerdo fugaz de un tiempo en el que la felicidad no era un activo financiero, sino una simple sensación. Su infancia en una granja al interior de Minas Gerais, con su padre enseñándole a balancearse en un viejo columpio de cuerda, parecía un sueño ajeno. Había huido de esa vida para escapar de la pobreza, prometiéndose a sí mismo que nunca más sentiría la impotencia de la carencia. Y lo había logrado. Su éxito era su venganza contra un destino que creía injusto, pero había sacrificado su alma en el camino. Aquella caja de madera, olvidada en su escritorio, contenía una foto borrosa de esa granja, un recordatorio de la promesa rota de volver a un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Pero el pragmatismo de la vida adulta había sepultado ese anhelo bajo montañas de contratos y negociaciones. Una tarde, mientras se dirigía a una reunión, un cartel de una exhibición de arte callejero llamó su atención.
En el centro del panel, enmarcado con un simple borde, estaba el dibujo de una casa de granja blanca con un columpio en el árbol. La imagen era tan idéntica a su recuerdo de infancia que un escalofrío le recorrió la espalda. Era como si el pasado hubiera emergido del polvo del tiempo para confrontarlo. Se detuvo en seco, ignorando las miradas apresuradas de los transeúntes y una emoción que no reconocía, una mezcla de dolor y anhelo, lo golpeó con una fuerza abrumadora. La imagen simple lo transportó a un lugar que había sepultado bajo capas de cinismo y arrogancia. Era su granja, su infancia, su padre, todo capturado en trazos de lápiz. Arthur, con el corazón acelerado, le pidió a su asistente que rastreara al autor de la obra, inicialmente con la intención de comprarlo, no por su valor estético, sino para poseer la única prueba tangible de que el recuerdo no era una mera invención de su mente agotada, sino algo real. Quería enterrar ese fantasma de una vez por todas. El rastro lo llevó a un orfanato humilde en la zona norte de Sao Paulo, una construcción modesta en marcado contraste con los rascacielos que él construía. Al entrar, el olor a desinfectante y sueños rotos le pareció más tangible que el aire acondicionado de su oficina. Conoció a la directora, doña Lucia, una mujer de cabellos blancos y ojos que reflejaban la sabiduría y el dolor de una vida dedicada a los demás. Ella lo presentó a Samuel, el autor del dibujo. El niño, delgado y con ojos curiosos, lo miró sin miedo, su inocencia un reproche silencioso a la arrogancia del billonario. Arthur, acostumbrado a tratar con ejecutivos y políticos, se encontró desarmado ante la mirada limpia del niño. «Quiero comprar su dibujo», le dijo directamente, su voz resonando con la acostumbrada frialdad de los negocios. Samuel, sin embargo, respondió con una madurez que lo desconcertó. «No está a la venta, es un sueño». La simpleza de la respuesta lo desorientó. En un mundo donde todo tenía un precio, un niño le estaba diciendo que un sueño era algo invaluable. La frialdad de Arthur se resquebrajó un poco, revelando la vulnerabilidad que ocultaba también. No era un simple dibujo lo que quería, sino la casa, su casa. La pregunta que lo atormentaba era cómo un niño que nunca había visto el lugar podía haber capturado su esencia con tanta precisión. Al presionar a Samuel, el niño explicó que no era un lugar real para él, sino un lugar de los sueños, un sitio que había imaginado para tener paz y calidez. Le explicó que, al dibujar, no solo creaba formas, sino que daba forma a una parte de su alma. «Dibujé lo que me gustaría tener si tuviera una familia», dijo, mirando al suelo con timidez. Arthur, que había desmantelado familias para adquirir propiedades, se encontró con una verdad incómoda. El niño había capturado un anhelo que él mismo había suprimido. Por primera vez en décadas, Arthur no sintió el deseo de ganar, sino la humillante sensación de estar perdido en un juego cuyas reglas desconocía. Decidió ir al orfanato los siguientes días. Inicialmente, su plan era seguir adelante con la transacción, pero el comportamiento de Samuel lo desarmó por completo. El niño, lejos de mostrar interés en el dinero o los lujos que Arthur representaba, se sentaba a su lado a dibujar, en silencio. A veces, le entregaba un trozo de papel arrugado con un simple trazo. Un sol, una flor, una persona sonriendo. Eran pequeñas ofrendas de un mundo que Arthur había olvidado por completo. Un mundo donde los gestos tenían más valor que las transacciones. El magnate, acostumbrado a dar órdenes, ahora se encontraba obedeciendo, a regañadientes, la silenciosa invitación del niño a mirar el mundo a través de otros ojos. Su cinismo, su única protección, comenzó a desmoronarse. El brillo en los ojos de Samuel, la alegría que emanaba de sus dibujos, contrastaba de manera brutal con el vacío de su propia vida. Arthur comenzó a darse cuenta de que, si bien él tenía todo, Samuel, a pesar de su pobreza, poseía
algo que el dinero no podía comprar: la esperanza y la capacidad de soñar. Los días pasaron y las visitas de Arthur al orfanato se volvieron un ritual. No hablaban mucho. El magnate se sentaba en un rincón, observando a Samuel, a la distancia. El niño, por su parte, continuaba su labor, creando mundos de fantasía con su lápiz y papel. Era en esos momentos que Arthur se permitía recordar la imagen de su padre, su risa, el sonido del columpio en el viento. Era una tortura y un alivio a la vez. El dolor de la pérdida, una herida que había ignorado por años, comenzaba a doler de nuevo, pero con un dolor purificador. Por primera vez se sentía humano, y la sensación era abrumadora. Las paredes emocionales que había construido con tanto cuidado se estaban derrumbando. La realidad de su vida solitaria, su riqueza inservible, lo golpeó con la fuerza de un golpe repentino. Todo lo que había construido, todas las batallas que había ganado, se sentían vacías. Samuel no estaba pidiendo nada, pero le estaba dando todo. Le estaba entregando su pasado, su presente y un posible futuro. En uno de esos encuentros silenciosos, Arthur finalmente se atrevió a hablar. Lo que tienes, el talento, la imaginación, es algo que yo perdí hace mucho tiempo. Su voz, inusual en su sinceridad, sonó ronca. Samuel, sin dejar de dibujar, respondió con la calma que lo caracterizaba. No se pierde, solo se olvida. A veces solo necesitas que alguien te lo recuerde. La simpleza de la frase resonó en la mente de Arthur como una sentencia. El niño, con su inocencia, había diagnosticado la enfermedad de su alma. El magnate, acostumbrado a tener todas las respuestas, no sabía qué decir. Se sintió pequeño, humillado por la pureza de la verdad que le era entregada. La resistencia que había mantenido, el orgullo que lo había acompañado a lo largo de su vida, se disolvió en ese momento. Lo que había visto como una transacción de negocios, ahora se le presentaba como un llamado a la redención, una oportunidad de recuperar una parte de sí mismo que había enterrado hace décadas. El punto de inflexión llegó una semana después. Arthur llegó al orfanato con un contrato de compra en la mano, un documento legal para formalizar la adquisición del dibujo. Samuel lo miró con los ojos entrecerrados, sin comprender la frialdad de su acción. Arthur, en un intento de justificar su actitud, sacó un cheque en blanco y se lo ofreció, sin vacilar. Ponle el precio que quieras, es tuyo, todo lo que quieras. Pensó que el dinero, la herramienta que había usado para resolver cada problema en su vida, sería suficiente para convencer al niño. Samuel, por su parte, simplemente miró el cheque, la hoja de papel sin valor, y lo apartó con delicadeza. No lo quiero. Mi sueño no tiene un precio. Está para ser regalado, para alguien que lo necesite. La declaración del niño fue un golpe final para Arthur. El cheque, símbolo de su poder, se sintió inútil, desprovisto de significado. El conflicto de valores era ahora tan explícito como podía ser. El dinero contra la pureza, el cinismo contra la esperanza. Arthur, el hombre que había construido su fortuna sobre transacciones sin emociones, se enfrentaba a un niño que lo desafiaba a reconocer que algunas cosas no se pueden comprar. El magnate, por primera vez, no tuvo argumentos, no sabía cómo negociar, cómo ganar esta batalla. En su mundo, la victoria se medía en billetes, en propiedades, en cifras en una cuenta bancaria. Pero en el mundo de Samuel, la verdadera riqueza residía en la capacidad de soñar, en la generosidad de compartir algo intangible. Arthur, que había gastado su vida coleccionando cosas, se dio cuenta de que lo único que realmente importaba era algo que no podía ser poseído, sino solo sentido y compartido. El silencio que siguió a la respuesta de Samuel fue más elocuente que cualquier palabra. Arthur se quedó inmóvil, mirando el cheque que sostenía en su mano,
sintiendo el peso de su propia futilidad. Se dio cuenta de que había pasado toda su vida persiguiendo una riqueza que lo había dejado más pobre que nunca. Samuel, que no tenía nada, poseía la mayor de las fortunas, un corazón capaz de soñar. Arthur, con la mirada perdida, vio en el niño el reflejo de lo que él mismo había sido, antes de que el mundo y sus demandas lo convirtieran en lo que era. La confrontación no era entre ellos, sino dentro de Arthur. El niño era solo un espejo que le mostraba su propia miseria espiritual. En ese momento de quiebre, Arthur sintió una oleada de dolor, una punzada en el pecho. No era un dolor físico, sino la agonía de un alma que se había despertado de un largo y profundo sueño. La vergüenza que sintió por su propia frialdad era tan abrumadora que apenas podía respirar. De repente, todo lo que había hecho, toda la riqueza que había acumulado, se sintió vacío. Miró a Samuel, no como a un objeto de su deseo, sino como a un maestro, un guía silencioso que, con un simple dibujo, le había mostrado el camino de regreso a casa, la casa de sus sueños, la casa de su alma. El dibujo no era solo un pedazo de papel, era un mapa para una vida que había creído perdida para siempre. Samuel, sin esperar una respuesta, tomó un nuevo pedazo de papel, esta vez de su propio bolsillo. Con el mismo lápiz desgastado comenzó a dibujar. Los trazos eran firmes y decididos. Arthur, sin saber por qué, se inclinó para observar. El niño dibujó la misma casa de granja blanca, el mismo columpio, pero en este nuevo dibujo agregó dos figuras, una más alta, un hombre con la espalda ancha, y una más pequeña, un niño, ambos tomados de la mano, de pie frente a la casa. Al terminar, le entregó el dibujo a Arthur con una dulzura infinita en los ojos. «Si tu sueño ya no existe», dijo, «puedes tomar el mío». La frase fue el catalizador que rompió la última barrera de Arthur. La imagen de un padre y un hijo de la mano, algo que él había perdido, se había convertido en el regalo más precioso que le habían hecho en toda su vida. El cinismo, la arrogancia, todo el dolor del pasado, se disolvió en un instante. Las lágrimas, que no había derramado en décadas, corrieron por sus mejillas. El hombre que había construido un imperio se había rendido ante la pureza del sueño de un niño. Arthur, con el nuevo dibujo en la mano, se sintió liberado de un peso que había cargado por toda su vida. La oferta de Samuel no era una transacción, sino un acto de amor puro, una generosidad que no esperaba nada a cambio. En ese momento, entendió que lo que el niño le había dado no era solo un dibujo, sino la oportunidad de empezar de nuevo, de reconstruir su vida sobre cimientos de afecto y no de dinero. Miró a Samuel, no como un niño del orfanato, sino como un hijo, como el hijo que nunca tuvo, la familia que había creído que ya no necesitaba. El hombre que había crecido para ser el epítome de la riqueza material, se dio cuenta de que el niño pobre y huérfano era, de hecho, el más rico de los dos. Y en la entrega de ese simple dibujo, no solo se intercambiaron papeles y sueños, sino que se reparó un alma fracturada. El milagro no fue en un acontecimiento grandioso, sino en el profundo y silencioso cambio en el corazón de un hombre. En los días siguientes, la vida de Arthur D'Angelo, que antes era una fortaleza de hielo, comenzó a derretirse. Lejos de su oficina y de las negociaciones frías, dedicó su tiempo a algo que nunca imaginó: la reparación de un sueño. Ordenó que un equipo de constructores y diseñadores se trasladara al interior del estado de Minas Gerais, a la granja que por décadas había estado en ruinas. No la estaba restaurando como una inversión, ni como un proyecto inmobiliario, sino como un hogar. Cada ladrillo que se colocaba, cada pincelada de pintura que se aplicaba a las paredes blancas de la casa, era una forma de curar las heridas del pasado.
No era solo la casa de su infancia lo que estaba reconstruyendo, era a sí mismo. Una mañana, Arthur llegó al orfanato con una sonrisa genuina. No traía contratos ni maletín, solo su corazón abierto. Se arrodilló para estar a la altura de los ojos de Samuel, y con una voz cargada de emoción, le dijo que el dibujo que le había dado era el regalo más valioso que había recibido en toda su vida. Le explicó que, gracias a él, había encontrado algo que el dinero no podía comprar, su humanidad. Y luego le entregó una caja que contenía todo lo que Samuel siempre había deseado. Una caja de lápices de colores nueva y brillante, con cada tono reluciente. Los ojos de Samuel se iluminaron, no por el valor del objeto, sino por el gesto, la promesa que venía con él. Impregnada de una dulzura agridulce, muestra la granja renovada bajo el cálido sol del interior. El viejo columpio, ahora con una cuerda nueva y un asiento de madera pulida, se balancea suavemente con la brisa. Arthur, con una expresión de paz en el rostro, lleva ropa casual, diferente del traje de negocios que era su uniforme. Se toma de la mano con Samuel y juntos caminan hacia la casa. En ese momento, Arthur ya no es el magnate implacable, sino un hombre que ha encontrado su propósito. Y Samuel ya no es el niño solitario, sino alguien que finalmente ha encontrado un hogar y una familia. La cámara se detiene en las manos unidas de ambos, uniendo el mundo de los negocios con la inocencia, el pasado con el futuro. Al final del día, lo que se ha perdido ha sido recuperado. El dibujo original de Samuel, la casa de granja con el columpio, es enmarcado y colgado en la pared de la sala de estar, al lado de una foto de Arthur y Samuel sonriendo. No es solo un dibujo. Es el símbolo de una conexión que superó las barreras de clase, el cinismo y el dolor. Una placa de latón, colocada discretamente debajo del cuadro, tiene una simple inscripción: el símbolo de un sueño. Es un recordatorio de que la verdadera riqueza no se cuenta en ceros, sino en la capacidad de soñar y en la generosidad de compartir la esperanza. Y en la vida, como en la pintura, el pasado no puede ser cambiado, pero lo que se hace con él, puede. Hay tiempo para reparar lo que fue destruido, tiempo para encontrar un sueño perdido. Hay un mundo afuera que vio tu caída. Ahora muéstrale tu redención. Sé parte de este viaje. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias que te harán pensar y sentir.